Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Para quienes en tiempo real nos ven vía Facebook, aquí en Castro Guerrero Producciones. Buenas tardes, buenas noches para quienes en diferido verán este podcast en Facebook y en YouTube. También estamos en Instagram. Somos Castro Guerrero Producciones, empresa de prensa y publicidad. Señor César Augusto Bolaños, qué grato volverlo a ver aquí 8 días después, un viernes de la mañana lluvioso. ¿Qué tal? Don Alejandro, el gusto es mío y no, pues feliz. La lluvia es necesaria para todos. No, este es un clima extraordinario. ¿Cómo nos Espectacular. fue esta semana? Bien, Alejandro, gracias a Dios ya empiezan como los pepeitos del café y a esta región la mueve el café. Sí, señor. Gracias a Dios. Dios ha sido inmensamente bueno. César Augusto Bolaños, hicimos un primer capítulo el viernes anterior. Hablamos de temas económicos, hablamos de las movilizaciones, los taponamientos que nos hacen tanto daño en el sur del territorio, no solo huilense, sino nacional. Y empezamos a hablar de ordenamiento territorial, plan de ordenamiento territorial. La actualización reciente se hizo en el gobierno del señor Edgar Muñoz Torres. ¿Estamos bien? Correcto, Alejandro. ¿Mediante qué acuerdo en el Consejo Municipal? ¿En qué año se hizo la actualización del POT, señor Bolaños? Alejandro, si me permite hacer una breve reseña de lo que han Bienvenido, sido por favor. Por los favor. POT. Iniciamos, hago una corrección en la sesión pasada, yo dije que era el acuerdo, el primero había sido el 014 del 98 y fue el 193 de 1998. Fue un plan parcial porque la ciudad obviamente no tenía la población para llegar a un POT. Luego fue el acuerdo 02 de 2000 en el gobierno del señor Germán Calderón, donde se crearon las comunas corregimientos y se le dio ya prácticamente como la dimensión de ciudad en un estudio. Luego siguió el acuerdo 018 del 2007 con la doctora Gladys, y luego el 023 del 2013 es un acuerdo, no, si bien no fue un POT, fue un acuerdo municipal donde se incorporaron 32 hectáreas al perímetro urbano por medio de la ley Lleras. Eso Ah, fue en sí, el gobierno. pero eso fue lo que ocurrió un 31 de diciembre, polémico, a No, espaldas de la población. no, Alejandro, eso fue un acuerdo que se lo aprobó el Consejo Municipal acogiéndose a la ley Lleras. Sí, Incorporaron 32 hectáreas sí, al perímetro. Dentro de eso lo- está María Auxiliadora, Calderón Heredia, Las Palmitas. Entonces, eso también tuvo que ver en el POT, pero mediante un acuerdo municipal, pero no fue POT. sí, señor Bolaños, lo que hemos Sí. llamado algunos un volteo de tierras. Sí, pero legales, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, aparentemente legales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pues bueno, Y luego legal, ya, pues y luego mediante ya un vino el acuerdo. 023 del 2021, que Razón. Alejandro, Perdón, escucho la cuña al aire. Sí, escucho la cuña al aire. ¿Usted está escuchando la cuña al aire? no, 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 Oh, no, bueno, estamos hablando, sí, perdóneme, correcto. entonces aquí internamente. Luego vino el Ok. acuerdo 023, Alejandro, del 2021. Señor Bolaños, pero venga, dejemos claro ese tema. Sí, Dejemos claro el tema de la confusión que tenemos. Hubo una sesión en el Honorable Consejo Municipal de Pitalito en el gobierno del señor Edgar Muñoz Torres. ese fue después. Correcto, correcto. Otro antes del POT. Correcto. Esa fue antes de la actualización del POT. Sí, sí, señor. Y otra fue en el 2013, en el 023 de 2013, donde también se incorporaron 32 hectáreas. O sea, han habido dos proyectos de acuerdo municipal con ley Lleras, el del 2013 y el del doctor Edgar Muñoz antes de que se aprobara el POT, Sí, 2013, ¿quién era alcalde de Pitalito, señor Pedro Bolaños? Martín Silva. Es decir, hubo un primer volteo de tierras en el gobierno de Martín Silva y un segundo 32, volteo de 32 tierras. hectáreas. Y el segundo, pues fue ya en la administración del doctor Edgar, Sí, con correcto, leyeras bueno, también. correcto, Y correcto, sí. después ya se vino el acuerdo 023 de 2021, que inició Sí, con, ese POT inició con el doctor, en la administración del doctor Pedro, hubo un concepto negativo del Consejo Territorial de Planeación, obviamente.
habían unos errores que no se pueden negar ante la ley, dentro de ellos pues la ley 019 del 2012 y la ley 1523 del 2012, donde se reglamenta la incorporación de los estudios de ABR en los POD, no lo tenía. La definición del perímetro, hubo mucha polémica al respecto porque el perímetro estaba definido por prácticamente cercas, es lo que dice el concepto del Consejo Territorial de Planeación, pero más no como lo dice la ley 388 del 97, que es por un río o por una vía nacional, una vía principal, o por una falla natural, una montaña, un río o algo que define el perímetro. Correcto, entonces, nos ponemos de nuevo en contexto. Hemos tenido a lo largo de la historia del municipio de Pitalito un primer plan de ordenamiento territorial del que hablábamos hace 8 días, que nos comentó en privado la señora Consuelo González, viuda de Perdomo, que se adelantó a instancias de la Universidad Nacional de Colombia, en donde nos planificaron que íbamos a crecer en círculos, paulatinamente, ¿correcto? Sí, señor. ¿Eso fue en qué año? Eso fue el acuerdo 02 del 2000, en el Perfecto. gobierno de Germán Calderón. Ahí fue donde se Germán crearon las Calderón comunas por Calderón. regimientos y fue lo que hablamos la vez pasada de que se iban a constituir 3 megaparques públicos en la zona norte, sur y occidente del municipio. Perfecto. Oriente. Presupuestos participativos, que fue parte de la bandera del gobierno del doctor Calderón Calderón. Bueno, luego hubo una primera actualización de ese plan de ordenamiento territorial. ¿En qué año? El 018 del 2007, Perfecto, en la perfecto. administración de Gladys Canacue. De la doctora Gladys Caracue Medina, la primera actualización. Una segunda actualización. Eso ya viene lo que te decía, que afectó el territorio y el uso de suelo, que fue el acuerdo 023 del 2013, donde se A incorporaron instancias. 32 a instancias de la ley Lleras, se Sí, incorporaron 32 hectáreas al perímetro. sí, en la primera irresponsabilidad ocurrida en el gobierno del señor Pedro Martín Silva, conservador. Pues se incorporaron, Alejandro, acogiéndose a una ley. El problema es este. O sea, incorporaron 32 hectáreas, pero lo que yo te decía, por ejemplo, sí, hay proyectos, no todo es malo, que se han desarrollado. Por ejemplo, Las Palmitas es un proyecto que se ha desarrollado bien, tiene sus vías, tiene sus viviendas. Otros, el Tesoro, bueno, medio, sin vías, espacios públicos, pero por lo menos están demarcadas sus vías. Pero vemos, por Sí. ejemplo, la María Auxiliadora, Calderón Heredia, prácticamente son potreros. Estamos hablando de 11 años y lo mismo, o sea, potreros y una casa aquí, unos postes de luz. La ley es muy clara, dice que a los 3 años no se ha desarrollado correctamente el proyecto y como lo define la ley, tiene que volverse a su estado original. Y no hemos hecho nada, porque ha sido irresponsable el Estado municipal, mi querido señor Bolaños. Con todo respeto lo decimos. Sí, Sabemos que claro. enfrentamos a mucha gente con este tipo de señalamientos, pero para ampliar el polígono del perímetro urbano de un municipio, es decir, los sectores que se pueden desarrollar de forma urbanística, pues hay que garantizar primero la viabilidad de los servicios públicos. Y esto no ha ocurrido en Pitalito. Luego hubo una segunda gran irresponsabilidad que fue la ocurrida en el gobierno del doctor Edgar Muñoz Torres, el alcalde anterior, en donde hubo también otro acuerdo en el honorable Consejo Municipal, que estos son responsables solidarios los concejales de cada gobierno, en donde hacen otro, lo llamamos así, volteo de tierras, pero legal, y además actualización del POT, ¿correcto? Particularmente, y esto pues yo, por ejemplo, yo me senté con mi concejal, con el concejal de mi partido y analizábamos la situación. Entonces le decíamos, ¿por qué van a incorporar tierras si ya se va a aprobar el POT? Entonces él lo votó negativo, fue el único que votó negativo ese proyecto. Y pues salió saneado porque ese proyecto está en investigación. Creo que eso lo tiene la Procuraduría. Creo, no estoy muy seguro, pero sí lo están investigando. Porque se estaba a puertas de aprobarse el POT, ya se había hecho la socialización en la administración de Miguel y lo que llegó Edgar fue a aprobar pues lo que se había hecho y otras cositas. Y lo que tú dices, Alejandro, tienes absolutamente toda la razón, es la incorporación exagerada, porque en este momento se incorporaron 400, casi 500 hectáreas al perímetro. Lo que dice la ley es que tiene que haber disponibilidad de servicio, o sea, Alejandro, no es solamente
que esté el tubo ahí sobre la ronda, sino que el tubo dé la capacidad para abastecer de agua a esa zona que se va a incorporar. Vías, infraestructura, todos los servicios tienen que estar disponibles, es uno de los prerequisitos. Entonces, yo en un foro abierto que hicimos, foro abierto virtual del POT, les exponía eso, la capacidad instalada, la capacidad utilizada de la planta de tratamiento, pues no daba para la expansión que se iba a hacer al perímetro. Y no se hace en base a supuestos. Entonces yo no puedo decir, no, es que voy a hacer tal cosa. No, es lo que está. Es disponibilidad inmediata de servicios públicos. Entonces, hoy por hoy, bueno, tenemos dos sesiones en la planta de tratamiento. Una convencional 1 y una convencional 2 suman más o menos casi 500 metros cúbicos de agua, 500 litros por segundo. Pero eso no da la capacidad, Alejo. Yo vivo en Villacafé, hace 6 años me pasé para allá y el chorro de agua, por ejemplo, literal pegaba a la pared y ahorita escasamente llega a la llave de paso. Entonces ha bajado la presión. Lo que se hizo la administración pasada fue un balanceo de presiones, se amplió la planta de tratamiento, pero si no, creo que ya el alcalde va a financiar el proyecto para la construcción de un reservorio en la parte alta del río Guachicos, que abastecería y aumentaría la capacidad y evitaría la turbidez del agua, ¿no? Hay que hacer también la uniformidad del calibre de la tubería. Hay tuberías, hay 33 kilómetros de tubería y están entre 10 y 16 pulgadas. Hay que subirla toda a 16 pulgadas para que se eviten los rompimientos de ese ducto. Entonces son cosas, Alejandro, que se cometieron errores. Hay predios que están en ley segunda, ley de la Amazonía, Peñas Blancas, todo ese sector, y tendría que pedir al Ministerio del Medio Ambiente la exclusión de esas áreas, y esa exclusión de esas áreas solamente se puede hacer para proyectos de vivienda de BIS y VIP, o sea, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Nunca se hizo, pero la incorporaron al perímetro. Se cometieron muchos errores, la aprobación de un POT sin el estudio del plan de movilidad, de lo que hablábamos la vez pasada, pero lo aprobaron. Habían, no sé, intereses de pronto, tierras, que presionaron la aprobación de ese acuerdo municipal. Sí, bueno, hay una frase de cajón que voy a utilizar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos después de esta serie de irregularidades en donde no se ha levantado la voz? Primero en el gobierno de Martín Silva, primer volteo de tierras que usted lo deja muy claro, el año y el número del acuerdo. Luego hacemos un segundo volteo de tierras, aparentemente en el gobierno de Edgar Muñoz Torres, que entiendo fue a espaldas de la ciudad, allá muy calladitos al cierre de un año en el Honorable Consejo Municipal. Algo que logramos, digo logramos porque fue una solicitud respetuosa nuestra ante el presidente del momento del Honorable Consejo del Municipio de Pitalito, Germán Gonzalo Díaz, de Cambio Radical, es que se transmitieran en tiempo real vía Facebook las sesiones ordinarias y extras del Consejo. Germán Gonzalo dijo, estamos de acuerdo, lo vamos a hacer, y se empezó desde el año anterior a hacer. Debe ser de cara a la ciudadanía lo que ocurre en el Consejo. Y nos parece muy bien, pero refrésqueme la memoria, señor Bolaños. Ocurrió así al cierre de un año, cuando todo el mundo estaba de fiesta, creo que un 28 de diciembre, Día de los Inocentes en la Iglesia Católica, que nos clavaron ese volteo de tierras. Oiga, Alejandro, ahí sí me poncha porque la verdad, mire que yo no he podido conseguir ese acuerdo. No he podido. No Sí. le digo por qué, pero no he podido. O sea, No, he aquí hecho no es el fácil. ejercicio. He hecho el ejercicio, pero no he podido. No, aquí no es fácil. Entonces, sí sé, Alejandro, que se incorporaron unas tierras, pero no lo tengo tan claro como en el 023 del 2013, pero sí se aprobó. Solo un concejal no lo aprobó, que fue nuestro concejal, que nos sentamos una tarde y le dije, hermano, no apruebe eso porque puede tener problemas. Sí, Y ¿cómo llama efectivamente, el concejal del Centro Democrático que no pudo refrendar su credencial? y efectivamente tienen problemas en este momento y hay una investigación en proceso. Eso lo demandó el periodista y psicólogo Ricardo Ayerbe González. No Entiendo que tengo está en conocimiento. manos del Sí, Tribunal sí, Superior de Neiva.
Sí. Sí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con este desorden? Con falta del servicio de fluido acuífero, con toda esta serie de escándalos que ocurren desde las administraciones municipales, la empresa de los servicios públicos, que me contaban ayer un rumor que ya hay unas cuentas de Pitalito SP embargadas por consecuencia de ese proceso que cursa en las instancias judiciales de las escobitas. Imagínese Sí. usted, ¿para dónde vamos? Pues Ricardo, digo Alejandro, el crecimiento de la ciudad es enorme, yo lo advertí. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en la entrada de la ciudad que son 1.280 apartamentos. Hay otra solución por la vía circunvalar, detrás de la estación de Surgas, son más de 2.000 apartamentos. Hay una expansión urbana en la zona occidental, apartamentos por toda parte, pero lo que hablamos ahorita, Alejandro, si no se hace, o sea, si no se prioriza la parte del acueducto, podemos quedar graves porque no hay la capacidad para abastecer todos estos usuarios. Ya hablamos de una ciudad que tiene unos 38.000, no sé cuántos usuarios, 38.000, pero pueden subir fácilmente a 60.000 usuarios. Entonces, esa es la situación. Y pues se están haciendo unos trabajos como hablamos ahorita, el alcalde ha hablado de apagar los estudios para que se haga un embalse o un reservorio en la parte alta. Eso disminuiría bastante el problema de la turbiedad del agua, porque pues por decantación el agua estaría limpia y había un reservorio para el caso de que la bocatoma se complique. Hay que hacer la homogeneidad en el calibre de la tubería a 16 pulgadas para mejorar la conductividad, y cuando se haga eso, Alejandro, se mejore la reserva de agua, se mejore la conducción, pues vamos a tener agua para la planta de tratamiento de aguas, para la planta de tratamiento de agua potable, para la PETAP, y para abastecer los tanques en el caso de que se vaya el agua y los tanques estén llenos para abastecer el consumo. Restaurante Asadero Panadería El Granjero. Es el sitio para reuniones y disfrutar en familia del menú del día. Delicioso pollo a la bróster y la delicia de la panadería. Atención todos los días de 6 de la mañana a 11 de la noche. Carrera Cuarta número 913. Domicilios 313-680-6563. El Granjero. Bueno, ya esta semana disfrutó del pollo asado exquisito, sabroso, jugoso del granjero, señor Bolaños, o nos Crocante, bien toca, asadito, muy delicioso. o si no vamos este fin de semana. No, como quiera, repetimos. Perfecto, señor. Bueno, ¿recuerda usted el nombre de su concejal del Centro Democrático que fue, me dice usted, el único que votó de forma negativa? Manuel Molina. Es Manuel Molina, ese aparente volteo de tierras. ¿Cuántas hectáreas lograron meter al perímetro urbano? Alejo, de ese dato, no, mire que no lo tengo. La verdad, sí, lo que tú dices, como fue como tan a la carrera, como así como de fin de año, pues eso no, como que no lo digiere uno y está en otras cosas. Sí, Pero sí, sí, sí. por ejemplo, hay unos proyectos, Alejandro, que uno ve que dice, bueno, la ley Lleras solamente se puede aplicar para BIS y VIP, o sea, Sí. vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Pero sí vimos unos proyectos, por ejemplo, que se disfrazaron de eso y después terminaron en unos apartamentos lujosísimos. Entonces, una cantidad de Terrible. irregularidades, Perdóneme, Alejandro, pero bueno, perdóneme hacer un paréntesis ahí, mi querido César Augusto Bolaños, y le agradezco mucho su tiempo, su generosidad para ilustrarnos con este tema del plan de ordenamiento territorial. Y esto de las leyeras, se acogen desde la administración municipal, utilizan el consejo municipal que generalmente se entrega al alcalde de turno, al administrador de turno, para aprobarle lo que se le antoje. Y entonces, Ley Lleras en segunda oportunidad, y usted me dice, Ley Lleras se podía utilizar, entiendo que ya no, solamente para ampliar el polígono urbano del perímetro del municipio, es decir, de la parte urbana un poquitico más,
una esquina, un pedazo, solamente para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Utilizan ese gancho, meten un montón de hectáreas sin suficientes servicios públicos, sin viabilidad de servicios públicos es la palabra correcta, y no hacen vivienda de interés social y prioritario, sino lujosos apartamentos, dice usted. Exacto. Sí, hay unos casos muy puntuales y se disfrazan, por ejemplo, para acceder a para poder beneficiarse de la ley Lleras tienen que hacer una asociación, entonces constituyen la asociación pro construcción de la vivienda de las familias desprotegidas. Entonces una vez se incorpora las 6 hectáreas o las 5 hectáreas o las 3 hectáreas al perímetro, cambian el nombre. Entonces le cambian el nombre, le ponen el nombre del proyecto y empiezan a construir. O sea, sí han habido irregularidades, Alejandro, es terrible ese tema. Particularmente, por ejemplo, el área, lo que hablábamos, los humedales, la parte ambiental, se han desaparecido humedales, se han invadido rondas de afluentes del sector urbano, toda cantidad de irregularidades, se han cercenado vías. Entonces, no sé qué va a pasar o qué se puede hacer, porque pues la ley está, el acuerdo municipal valió mucha plata, más de 1.200 millones de pesos, o 1.600 valió eso. Y pues si hay un estudio es para tenerlo en cuenta, ¿no? Para ponerlo en práctica y que el jefe de planeación El acuerdo lo haga municipal, respetar, ¿no? el Y acuerdo la inspección de municipal, policía, César Augusto, o el proyecto. el POT, El POT, la actualización del POT nos costó sí. ¿cuánta plata a los laboyanos? Eso valió casi 1.600 millones de pesos. Sí, y eso comenzó en el gobierno del señor Miguel Pedro Antonio Martínez. Greco Rincón. Sí, no, empezó con Pedro, ese proyecto se reversó por lo que hablamos ahora. En el gobierno de Miguel se hizo toda la socialización, eso sí hay que reconocerlo. Yo estuve prácticamente como en 5 o 6 socializaciones, que fue una de las causas por la que se devolvió el anterior, porque no se había, Socializado. era un pot secret. Sí. Entonces Top no, secret. pot Top secret. pot secret. Sí. Top secret. Top Pot Secret, yo lo escribí en el Face y eso generó polémica. Entonces, bueno, se socializó en el gobierno de Miguel, se hicieron las agendas de concertación, todos los sectores, y ya pues llegó el señor Edgar y lo aprobó en la administración pasada. Esa es más o menos la cronología. Sí se escucharon algunas cosas que propusimos nosotros, la parte de los humedales, el espacio público y la plusvalía, Alejandro, la plusvalía Bueno, es algo ese muy tema, grave. perdóneme, Ajá. perdóneme, ese tema, quiero que tenga la generosidad y hablemos un poco de ese tema. Plusvalía. ¿Qué es plusvalía? ¿Para qué sirve la plusvalía? ¿Quiénes afecta? ¿Quiénes beneficia? La plusvalía es un impuesto por la sobrevalorización de áreas por efecto de un acto administrativo. Entonces, nosotros, por ejemplo, con el anterior presidente del Consejo Territorial de Planeación, luchamos mucho para que se incorporara ese impuesto de plusvalía. Efectivamente, pues que eso está amparado bajo la ley 388 del 97, que es la ley marco de los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que hace eso, Alejandro y espectadores? Pues lo que hace la plusvalía es permitir o apalancar financieramente los municipios para que puedan desarrollar esas áreas. Porque si incorporamos, por ejemplo, 400 hectáreas de potreros, entre comillas, pues esos potreros van a necesitar servicios públicos, espacio público, vías, andenes, movilidad, iluminación, acueducto, alcantarillado. ¿Y con qué se van a financiar? Si tú tienes una hectárea en el sector rural y vale 120 millones de pesos o 200 millones de pesos y apenas se incorpora al perímetro urbano, queda valiendo 1.200 millones de pesos, pues lo lógico es que usted, por esa sobrevalorización que tuvo de su tierra, le pague al municipio una plusvalía por valorización. ¿Ese dinero para qué es? Pues para desarrollar esas áreas que se incorporaron al perímetro. Esa plusvalía quedó en el acuerdo 044, en el código de rentas, pero la gran sorpresa, Alejandro, es que esa plusvalía no se ha cobrado. Entonces, es grave, es gravísimo porque pues el municipio tuvo que hacer la formalización, los estudios para cobrar esa plusvalía hace 2 años. Está mediante un acuerdo municipal y no se ha eliminado.
Dijo mi abuelo, Víctor Julio Castro Facundo, de Suaza, Huila, zona rural, Guayabal. Muy amigo Víctor Julio Castro Facundo, le cuento a usted, y adelantaba algunos negocios con Pedro Silva, el abuelo materno de Pedro Martín Silva. Vea usted cómo es la vida de Hermosa. Dijo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Es decir, uno no logra entender cómo es probable que ocurra en Pitalito de forma sistemática y entre comillas perversa todo este tipo de circunstancias que afectan de una u otra forma el desarrollo de semejante municipio tan genial, con un Exuberante. futuro extraordinario. Pero vienen cometiendo una serie de irregularidades de forma sistemática. Ve uno que en todos los gobiernos, con la anuencia de la mayoría de honorables concejales, la academia se queda callada, el periodismo se queda silenciado con el plan de medios, la empresa privada no dice nada, la sociedad civil tampoco. Mi querido César Augusto Bolaños, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué deberíamos nosotros hacer desde el punto de vista legal para conminar, dicen los abogados, pongamos una palabra elegante, conminar a los administradores públicos a que cumplan la norma, hombre? Oiga, Alejandro, yo le cuento algo personal. En el 2005, mi casa paterna estaba en el Libertador porque nosotros somos una familia desplazada. Gracias a Dios, todos estudiamos con mucho esfuerzo y salimos adelante. En el 2005, Alejandro, se inundó todo el barrio. Si usted tiene historia, se acuerda cuando pasó el puente, el río por encima del puente Libertador. Esa fue mi, como digo, como que yo me pellizqué, ¿cierto? Porque cuando uno ve las desgracias, cuando uno ve los problemas por televisión, pues vaya y venga, pero cuando usted lo toca, cuando usted le toca sacar la ropita en una tula, porque se le inundó todo, porque se llenó de lodo. Y cuando yo voy a ver a planeación, Alejandro, y miro unos planos de las zonas de afectación, pues estábamos afectados desde el 2020, desde el 2000, o sea, hace 5 años. Pero lo curioso es que en la planimetría, Alejandro, por ejemplo, estaba el barrio Libertador fuera de zona de riesgo, pero, por ejemplo, las inversiones del sector público, el Coliseo, todo lo que se hizo ahí, no estaba afectado por zona de inundación. Entonces fue el primer debate que yo hice en el consejo, que me dieron la palabra, y dije, bueno, esto parece un cómics, porque entonces el río se estrecha ahí donde hay las inversiones públicas y se abre donde están las casas de la población. Entonces, imagínense cómo desaparecimos el Sajón del Burro, Alejandro. En el último POT nace en la Cámara de Comercio. Entonces son exabruptos. Acá en el barrio, ¿cómo se llama? Discúlpeme, detrás del terminal, se cercenaron 3 vías para hacer un centro de logística. Cercenadas, usted se estrella con el buque, se estrella con la bodega. Entonces una cantidad de bárbaras, una cantidad de cosas bárbaras. Entonces igual con el tema. Empecé yo la lucha, cuando tú dices, ¿qué hacemos? Entonces empezamos la lucha, 248 familias firmaron, hicimos la petición para que se hicieran obras de mitigación. Bueno, se hicieron los estudios de ABR. Es para que tú te des cuenta la mecánica y lo que le pasa a un pobre ciudadano luchando para que se le solucione el problema. Entonces luchamos, bueno, se vino el POT, no tenía estudios de ABR, se contrataron los estudios de ABR y se diseñó una obra de mitigación en el Libertador que va por la calle Quinta Sur y desaparecía 120 predios. Entonces nosotros luchando para que nos hicieran una obra de mitigación, Alejandro, y resulta que nos iban a demoler la mitad del barrio. Y fuera de eso, los estudios quedaron mal hechos. Entonces un jarillón iba por la Quinta Sur y atravesaba la avenida paisajística, o sea que aislaba a la ciudad. Empezamos la lucha después para modificar esos estudios. Logramos, fue la comunidad del barrio Libertador a La Chapolera, hablamos en ese entonces con el secretario encargado de planear, con el alcalde encargado, Germán Calderón, se modificaron los estudios de ABR, se programó un jarillón, se diseñó un jarillón por la calle Cuarta Sur, y ahí está el proyecto. Hay un sancionatorio ambiental, Alejandro. Ya la corporación declaró al municipio de Pitalito culpable
pero a pesar de eso no hacen nada, no han hecho ningún dragado ni ningún descolmatado de la microcuenca. Entonces yo digo, Alejandro, también las CIAS, uno hace la petición, eh, eh, comunica a las CIAS como ciudadano y todo, pero ahí se queda, ahí se queda. Entonces es muy complejo, o sea, uno como veedor, uno ve el problema, uno ve la situación, uno hace las peticiones y uno las publica. Y hasta de pronto, cuando lo ve muy grave, llega hasta la IA, a la Procuraduría, lo que se llame, pero hasta ahí llega, Alejandro. Entonces es complejo el tema, amigo. Bueno, entonces, tras la visita del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, salpicado por escándalos de presuntos hechos de corrupción, porque su señora esposa también ocupa un alto cargo en el gobierno del cambio, vino a visitar el sur del Huila y pasó relámpago por Pitalito y dejó un polvorín. Se fue para Bogotá. Dijo, me voy para la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, esto es un desastre, no se ha logrado mucho, no le interesa al alcalde, no le interesa a la gerente, hospital de primer nivel no puede ser un elefante blanco. ¿Ha estado atento a ese escándalo, a la noticia de la semana en Sí, Pitalito? estoy ¿Sí se la enterado, gustó? Alejandro, estoy enterado. O sea que eso no va a quedar en nada, no está pasando nada, porque la gerente sale en legítima defensa, dentro del marco del debido proceso y responde en las redes sociales, así como se hace el escándalo en redes sociales de algunas plataformas, pues sale la gerente y dice, vea, esto está avanzando y vamos a terminar y lo estamos haciendo bien. Pero el ministro dice, no, esto se programó para 14 meses y van 16, esto es un desastre. Eso no va a pasar nada. Alejandro, Señor Bolaños, es decir, apagamos y cerramos, no va a pasar nada, no pasa nada. Alejandro, hay un detalle. Obviamente hay un grupo, o hubo un grupo muy interesado en que se desarrollara ese proyecto en ese sector, que luchó bastante para que el hospital de primer nivel se fuera para ese sector. Personalmente, Alejandro, yo nunca lo vi con buenos ojos. Primero, pues detrás de la galería, el matadero, los corrales, los barrios populares, la inseguridad. No, respetuosamente con la comunidad le digo que no era el sitio para esa infraestructura. ¿Y qué conllevó a eso, Alejandro? Lo que hemos escuchado por los medios, que no es mentira, que es la realidad, era un terreno, pues estaba ahí el matadero, había que solucionar esa situación, una ocupación de unas personas, había que demoler el matadero, había que el tratamiento de la tierra, porque una cosa, Alejandro, es que es un lote normal y otra cosa es un lote donde se haya hecho sacrificio de animales, donde hayan lixiviados, donde hayan agentes patógenos, donde la socavación tiene que ser mucho más profunda, de 80 centímetros, 1 metro, toda esa cantidad de cosas que son normales, Alejandro, que se presenten en una situación, pero el error, como yo lo digo, fue el sitio. Personalmente y respetuosamente lo digo, fue el sitio que se destinó para construir esa infraestructura, que fue lo que generó el atrasamiento de la obra. He escuchado, el dinero está ahí, o sea, no se ha perdido el dinero, hay unos avances de obra, hay un retraso de 4 meses, pero recordemos lo del Libertador, que no, yo tenía a mi madre en ese tiempo allá en la casa paterna y tenía que dar la vuelta hasta el 7 de agosto para bajar al Libertador y viceversa. Y así estuvimos 2 años. Entonces, Alejandro, pues roguemos a Dios, el más interesado en que esto termine bien es Pitalito, porque se necesita esa obra. Ojalá que pues lleguen a algún consenso, ¿no? Lleguen a algún consenso. Sé que he escuchado que han habido problemas en la parte de las pólizas del proyecto, pero la verdad no lo conozco, no lo he tenido en la mano, no he mirado las copias de las pólizas, que le escuchaba al ministro que no tenía garantías. Es gravísimo porque las garantías son los que, es la garantía de que los dineros van a estar seguros y de que la obra se va a terminar. Pero se ve con buenos ojos de parte de la gerente de la ES, la doctora Oriana,
y esperemos, Alejandro, que eso termine bien por el bien de Pitalito. Pero Todos por nos favor, afectamos. Vemos pero por colmatado el favor. hospital departamental, a ese de Cálamo. Y caramba, pues un esfuerzo de tantos años imposible se va a echar al traste por 4 meses de retraso. Yo creo que eso se puede solucionar. Pero por favor, anhelamos un hospital de primer nivel con un buen servicio de urgencias para descongestionar la S Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, que tiene buenas noticias. Estamos tratando de contactar a la doctora Diana Conde para conversar con ella frente a lo que ha ocurrido recientemente con las buenas noticias del hospital. Nos gusta todo lo bueno. Y lo que no nos gusta, pues lo exteriorizamos también Exacto. dentro del marco de lo que nosotros conocemos como libertad de expresión, de opinión, libertad de prensa. Aquí tengo una llamada. El doctor Edgar Muñoz. Doctor Muñoz, ¿cómo le ha ido? Buenos días. Bueno, compañero. Estamos al aire aquí en Castro Guerrero Producciones, doctor Muñoz. Ok, no, lo llamo más tarde, tranquilo, no lo quiero incomodar. Bueno, Bueno, doctor Muñoz, ay, Dios lo bendiga. Gracias, hermano. igualmente, un abrazo, bendiciones. El doctor Edgar Muñoz, precandidato a la Cámara de Representantes, nos está contactando. Ahí está, doña Marta. Hombre, César Augusto, perdóneme usted, yo no quiero abusar de su confianza. Usted es un hombre muy generoso con nosotros, con Pitalito. ¿Qué tal si hacemos un tercer capítulo en 8 días? ¿Y qué tal si hacemos el esfuerzo, aunque aquí es muy difícil, de buena manera? Yo no he logrado de buena manera copia del POT, de la actualización, ni he logrado copia del plan de desarrollo de esta administración. Es imposible, el alcalde no responde, su persona encargada de prensa no responde, sus secretarios en su gran mayoría no responden, bloquean a la gente que piensa, que opina, que propone. Entonces, ¿qué tal si conseguimos esos documentos y seguimos hablando los viernes en la mañana, si Dios quiere? Sí, Alejandro, con mucho gusto. Yo te puedo facilitar el POD, la planimetría, el diagnóstico y todo, y lo contextualizamos con mucho gusto. Y el plan de desarrollo. Bueno, ¿tenemos alguna promoción allá en su empresa? ¿Cómo llama su empresa? Sistec, suministro y Sistec. servicios tecnológicos. Me gusta ese nombre, Sistec, suministros y suministros y servicios tecnológicos. En la Alejandro, carrera quinta. tenemos una muy buena impresora, un muy buen aparato, es una multifuncional Brother, y es escáner, copiadora, impresora, amplía, reduce, le da 15.000 páginas de impresión en las 2 primeras recargas, viene con 2 tarros de tinta, es inalámbrica a tan solo 730.000 pesos. Oiga, impresionante, me gusta mucho. Vamos a Súper. hablar de esa porque la necesitamos aquí en Castro Guerrero Producciones, doña Marta. Claro. Estamos en la carrera quinta número Carrera quinta número 255, diagonal 255. a Nápoles Pizza, donde era la IPS Medimás. Correcto, sí. Exactamente al frente de Asmexsalud. Exacto, que es ¿Cierto? ahora mi salud. Sí, señor, correcto. Correcto. Señor Bolaños, un abrazo fuerte. Que pase una Con- excelente semana. El viernes próximo. ¿Usted trabaja el viernes de la Semana Mayor o no trabaja? ¿Hablamos sí, ese día? ¿Hablamos sí, ese día, no hay si Dios problema. quiere? Sí. Bueno, aquí también trabajamos todos los días. Un abrazo, bendiciones, producción Marta Bueno. Cobos. Hay que ir a comer pollito, del bueno, del sabroso, del fresco. Oiga, terrible el pollo que asan un día y lo guardan para venderlo el otro día, ¿no? En algunas otras partes. Terrible. El pollo asado, el pollo a la broster, 39.000 pesos el combo. Por ahí está la publicidad. Permítame el teléfono, doña Marta, tenga la amabilidad antes de irnos para que aquí nuestro amigo, el señor Bolaños, apunte el número telefónico. Por acá tengo la pauta publicitaria que nos envió el señor León, don Fabio León, con el banner de la promoción. El Carrera combo. cuarta con calle novena. Carrera cuarta, novena esquina. El combo del pollo asado y a la bróster. Entiendo que el pollo a la bróster es un poquitico más costoso. Mira, aquí está. Super combo pollo a la bróster gaseosa litro, 42.000 pesos. Super combo. 313-680-6563. Y 39.000 el pollo asado. A mí me gustan ambos, mitad y mitad. Súper. Muy querido César, un abrazo, Con bendiciones. mucho gusto. Dios lo bendiga.
Amén. Igualmente, ustedes muy amables. Comente, comparta. Este podcast también se verá en nuestro canal de YouTube con el favor de Dios. Con permiso.